Estamos en agosto y estamos en la época más calurosa del año, y cuando hace tanto calor y estamos trabajando, ¿qué es lo que solemos pensar más a menudo? Sí, en las tan esperadas vacaciones. Por lo menos yo estoy esperando y deseando de estar de vacaciones. Pero cuando nos vamos de vacaciones siempre se nos asalta una duda. Cuando esté de vacaciones y no pueda entrenar, ¿voy a perder todas esas ganancias que durante tanto tiempo me ha costado ganar? ¿Voy a poder seguir manteniendo ese músculo que tanto me ha costado? Realmente, cuando esté de vacaciones y no pueda entrenar, ¿va a ser una época de inactividad física o vamos a cambiar ese tipo de actividad física por otra? ¿Realmente es lo mismo no poder entrenar o una inactividad física específica por no puedo entrenar porque estoy lesionado o porque estoy hospitalizado? Pues todo esto, todos estos mitos los vamos a desmontar aquí en este vídeo, y siempre con el máximo rigor y con la evidencia siempre de nuestro lado. Te espero en el vídeo, creo que te va a gustar. ¿Realmente perdemos tanta masa muscular o fuerza cuando nos vamos de vacaciones? Pues aquí la evidencia y la literatura científica está de nuestro lado. No se pierde tanto por estar de vacaciones. Es más, las adaptaciones como la fuerza y la hipertrofia tardan muchas semanas en desaparecer o incluso en empezar a desaparecer. Matizo el concepto. Y es que mucha gente, yo me incluyo primero, cuando nos vamos de vacaciones buscamos un sitio donde haya un gimnasio cerca, o incluso si buscamos un hotel, preferimos que ese hotel tenga algo de gimnasio. Bueno, por no perder esas ganancias, es lo que solemos pensar o es lo que solemos decir. Y es que el mito de la pérdida de masa muscular cuando estamos de vacaciones está muy, pero que muy arraigada en los gimnasios. Así que no os preocupéis, las pérdidas de masa muscular y de fuerza no son instantáneas, tardan muchísimas semanas en desaparecer. Tenemos que tener un concepto muy claro, y es que toda la inactividad física no es igual, aunque a priori lo pueda parecer. Y es que no es lo mismo tener una inactividad física por estar de vacaciones, como es el caso que nos atañe aquí en este vídeo, que por estar hospitalizado. No es lo mismo reducir el entrenamiento o incluso hacer una semana de descarga que estar en casa en reposo porque tenemos una enfermedad, tenemos una lesión grave o incluso estamos hospitalizados en una cama y no podemos movernos. Normalmente, cuando solemos estar de vacaciones, solemos tener mucha más actividad física que cuando trabajamos, a no ser que tengamos un trabajo que nos demande mucha actividad física. Cuando estamos de vacaciones solemos ir a dar más paseos, solemos ir a la piscina, solemos ir a la playa, caminar por el monte, solemos callejear, ir de tiendas, y eso consigue que tengamos más actividad física que la que normalmente solemos tener durante todo el día cuando entrenamos. Y eso es uno de los agravantes que hace que nuestra masa muscular se mantenga. Y este de aquí es uno de los puntos claves de este vídeo, y es que las adaptaciones no desaparecen por igual. La técnica y la potencia suelen ser las primeras que suelen empezar a desaparecer. Y digo, ojo, empezar, no que desaparezcan. La fuerza tarda bastante más, tarda alrededor de unas 6 semanas en empezar a desaparecer. Y la hipertrofia, que es la que más solemos buscar, por lo menos los que entrenan como yo, suelen tardar alrededor de las 12 semanas en empezar a desaparecer. O sea, que estemos tranquilos, porque un estado de una inactividad física específica como la que es el entrenamiento de fuerza no va a hacer que nuestra hipertrofia no empiece a desaparecer más allá de las 12 semanas. Así que en este sentido podéis estar más que tranquilos. Eso tampoco significa que os podáis echar en el sofá a esperar a las 12 semanas para poder empezar a entrenar. Aquí hay más matices, pero por el momento la hipertrofia suele ser una de las adaptaciones que más tarda en desaparecer, en contra de los mitos de gimnasio que siempre habían dicho que en una semana, 2 semanas desaparecían por completo. Y aquí os enseño una pequeña cronología que, ojo, siempre es un estimado y nunca es específico para cada persona. Entre la primera y la segunda semana no hay absolutamente ningún cambio. Entre las 3 y 4 semanas suele haber un pequeño cambio, pero realmente no tenemos percepción de ese cambio. Entre las 6 y las 12 semanas esos cambios ya empiezan a ser algo más notables y se empiezan a notar, incluso puede llegarse a visualizar. Pero ojo, siempre hablando de la individualización de cada persona y de cada contexto. No es lo mismo una persona que deja de entrenar porque se va de vacaciones y sigue entrenando o sigue teniendo una actividad física muy alta porque juega al fútbol, al básquet, o en una época de invierno se va a esquiar, etcétera, que una persona que se tira la Bartola durante todas las vacaciones sin hacer exactamente nada. Y después de esta cronología os muestro la que para mí es la más importante de este vídeo, que es la magnitud del efecto.
Porque una cosa es el efecto, algo que está constatado y demostrado, y otra cosa muy distinta es la magnitud de ese efecto. Es lo grande que hace ese efecto. El efecto puede estar ahí, es tangible, es demostrable, pero la magnitud puede ser muy distinta. Podemos tener una magnitud de un 1% de pérdida de masa muscular o una magnitud de un 80% de pérdida de masa muscular, todo dependiendo siempre del contexto de cada persona o de cada situación. Ahí está, el efecto puede ser siempre el mismo, pero la magnitud de ese efecto puede ser muy distinto. Todo depende también de lo que hagamos dentro de nuestro estado. Si estamos ante una hospitalización, entre una lesión muy grave y estamos en un estado totalmente inmóvil, esa magnitud del efecto puede ser altísima. Pero si yo me voy de vacaciones y esa pérdida de masa muscular es del 1% o del 5% porque he seguido pues jugando al básquet, he ido de compras, me he ido a la piscina, me he ido a caminar y no he parado, pues esa magnitud puede ser muy distinta en dos contextos muy distintos también, aunque el efecto sea común, sea exactamente el mismo. Sí, muchos me diréis, sí, todo lo que tú quieras, Dino, toda la evidencia, toda la certeza, lo que quieras, pero yo estoy 1 o 2 semanas sin entrenar y me veo plano como una tabla de planchar. Es que no tengo ese músculo que tenía cuando entrenaba. Y sí, eso es cierto, pero eso no significa que hayamos perdido músculo, incluso fuerza. Eso simplemente es el glucógeno muscular que ya no está donde debería de estar, que ha desaparecido porque no tenemos ninguna demanda sobre ese glucógeno. Entonces perdemos agua, perdemos glucógeno y no está tan disponible. Pero eso no significa que hayamos perdido músculo. También perdemos ese bombeo que mientras entrenamos o cuando entrenamos vamos manteniendo cada día y nos vamos viendo con un tono más atlético o más fuerte. Pero realmente eso solamente es una percepción. Realmente ni masa muscular, ni técnica, ni adaptaciones, no hemos perdido nada durante todo ese tiempo que hemos estado sin entrenar. Bueno, entonces, ¿qué ocurre realmente? ¿Qué es lo primero que empieza a desaparecer? Bueno, aquí realmente lo que empieza a desaparecer antes siempre son las coordinativas, como pueda ser la técnica. La fuerza, como hemos dicho antes, tarda bastante más en desaparecer o en empezar a desaparecer, matizando. Y la hipertrofia, si os sonará aquella famosa memoria muscular, son los mionúcleos, eso tarda bastante en desaparecer. Como hemos dicho al inicio, alrededor de las 12 semanas, según contexto, empiezan a haber las primeras desadaptaciones en cuanto a la hipertrofia. Así que, por ese sentido, no os preocupéis. Confiemos siempre en la memoria muscular y en esos mionúcleos musculares que tanto nos van a ayudar a mantener ese músculo que tanto queremos salvaguardar. Y aquí otra de las diapositivas fundamentales. ¿Cómo podemos mantener todas esas ganancias en un estado vacacional? Vamos, de vacaciones. Pues lo primero de todo es tener una actividad física bastante media alta. Pues salir a caminar, a callejear, playa, piscina, jugar con la familia, con los niños. Esa sería una buena idea para mantener parte de esas ganancias. Lo segundo es una buena alimentación. Ya sabemos que ahora de vacaciones es complicado mantener una buena alimentación. Siempre comes a deshoras, comes lo que te apetece, pero una cantidad suficiente de proteínas va a ser fundamental para mantener todas esas ganancias. Lo tercero es el estímulo, conseguir dar de alguna manera ese estímulo. Si tenemos alguna posibilidad de hacer un poquito de entrenamiento, pues nunca va a estar de más. No va a ser la prioridad absoluta, pero si tenemos unas barras o nos apetece hacer algún tipo de deporte, pues hagámoslo. Eso siempre va a beneficiar a la hora de mantener o preservar esas ganancias. El cuarto sería un buen descanso y aquí en vacaciones suele ser bastante más complicado. Nos vamos a dormir más tarde, queremos aprovechar mejor el día y tener un descanso adecuado suele ser uno de los puntos más complejos de conseguir. Dentro de las medidas de lo posible, intentar pues dormir las 8 horas necesarias y si no, pues alguna siestecita tampoco viene de más. Y aquí el último punto va a ser el más controvertido de todos y es el del alcohol. El alcohol no nos beneficia para nada, no es un buen aliado para preservar todas nuestras ganancias o para conseguir una buena síntesis de proteínas. O sea que el alcohol, la medida de lo posible, deberíamos descartarlo. Y aquí en esta tabla os presento todos los estudios que he utilizado para hacer este vídeo. Los que ya me conocéis ya sabéis que cuando hago cualquier tipo de contenido lo hago siempre desde el máximo rigor. Así que aquí tenéis toda la literatura y toda la evidencia que he utilizado para hacer este vídeo. Al final, lo importante no es obsesionarse con aquellos 15 días que vamos de vacaciones. Las ganancias y el trabajo duro se hacen durante todo el año.
una semana o 2 semanas de vacaciones no tienen por qué entorpecer ni por qué estropear todo lo que tanto nos ha costado conseguir durante tanto y tanto tiempo. Lo importante al final son unos hábitos saludables, disfrutar de lo que hacemos, que nos guste, y en cuanto a las vacaciones están para eso, para estar con la familia, para disfrutar, para pasártelo bien, sobre todo para descansar y dormir y hacer todo aquello que no solemos poder hacer cuando estamos trabajando. Tenemos tiempo, podemos disfrutar, podemos, el que le guste ir a la playa, que vaya a la playa, el que no, a la montaña, el que quiera seguir entrenando, que siga entrenando, si al final lo más sano siempre es lo que nos gusta hacer y que nos dejen hacer siempre lo que nos dé la gana. Si te ha gustado, compártelo y nos vemos en próximos vídeos.